Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hechos conocidos en el último tiempo han marcado lamentablemente la agenda. Irregularidades, corrupción, faltas a la ética, falta de integridad. Los casos Penta, Sokimich y Cabal han generado una crisis que ha desembocado en una comisión asesora presidencial con propuestas para solucionar estos mismos hechos. Ese es el tema que vamos a tratar. Saludamos de inmediato a nuestro panel. Es magíster en Ciencias Políticas, abogado, rector de la Universidad Central, don Rafael Rosell. Rafael, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Secretario General de Renovación Nacional, don Mario Desbordes, bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación. Y saludamos a Álvaro Castañón, quien es miembro de la Comisión Asesora Presidencial, que nos va a contar más detalles también de lo que se vivió, lo que iban las propuestas. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Pablo. Nota contexto que nos dice más o menos de qué vamos a ir hablando a continuación. El estallido de los casos Penta y Cabal y el cuestionamiento público al que se ven enfrentados los políticos derivó en la creación de un consejo asesor contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción. Su misión, entregar a la presidenta una propuesta que permita terminar con los problemas de probidad y que regule la relación entre el dinero y la política. Después de recibir el informe final de este consejo, la presidenta Michelle Bachelet explicó en cadena nacional las grandes áreas en que se dividen las propuestas que recogió del grupo y remarcó que conducirá personalmente las reformas que permitan erradicar las malas prácticas entre políticas y negocios. Una de las medidas anunciadas apunta a la recaudación de dineros para las campañas políticas. Se pretende terminar el financiamiento electoral por parte de las empresas, reemplazándolas por aportes estatales bajo ciertos requisitos. Se establecerán sanciones más severas para trampas como las boletas falsas y también para quienes usen sus influencias desde la administración pública para hacer negocios. El fin de la puerta giratoria entre el mundo público y privado es otra de las iniciativas que aseguró marcarán el legado de su gobierno. Bachelet no eludió la situación que afecta a su hijo y anunció medidas para evitar casos similares. Se buscará ampliar la aplicación y el detalle de las declaraciones de intereses de manera de evitar los negocios especulativos. Iniciar un proceso que dé origen a una nueva constitución fue uno de los anuncios más sorpresivos. Septiembre fue la fecha señalada por la mandataria para iniciar un proceso constituyente abierto a la ciudadanía que permita desarrollar una nueva carta fundamental. Prevenir la corrupción, regular los conflictos de interés, el financiamiento de la política, la confianza en los mercados y los derechos ciudadanos fueron las 5 grandes áreas en las que se dividió el informe recibido por la presidenta. Todas con el fin de fortalecer nuestra democracia y asegurar probidad y transparencia. Las propuestas del Consejo, su implementación y el futuro de estos cambios son parte de la discusión abierta de hoy en Actualidad Central. Parte de la discusión abierta y la pregunta más básica es como para ir un poquito, vamos a hacer un poquito de retropolítica, súper básica. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Es que nos dimos cuenta porque se puso luz en un punto específico que ha generado todo lo que ha generado y seguirá generando? ¿Siempre fue así? ¿O ya hoy día la sociedad cambió y se pudo meter la nariz donde no la había metido antes? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que la sociedad, y nuestra sociedad política siempre ha sido así, ¿no? He estado trabajando, cuando estuve trabajando viendo estos temas, me encontré con algunos casos del año 2006, donde hice también algunos informes como Inverlink, Gate, Publican. O sea, son cosas que hoy día se vuelven a repetir, lamentablemente, ¿no? Porque podríamos haber tomado con seriedad los temas en ese momento. Estoy hablando de 2006, esos son 9 años atrás, ¿no? Por lo tanto, lo que hoy día tenemos es una sociedad civil más empoderada, tenemos un periodismo ejerciendo una labor de control que antes no ejercía y que me parece muy bien que lo haga hoy día, y por lo tanto los casos son más expuestos actualmente que antes, pero siempre esto ha estado latente. A mí me parece estupendo que en 2 semanas pusiéramos las palabras probidad ética, transparencia, junta, y que todos conversáramos sobre eso, ¿no? Pero son temas que debemos conversar siempre, no solo en esta oportunidad. Mario, cuando surgen estas informaciones, no sé si tú estás adentro de la política. ¿Te sorprendiste? ¿Te choqueaste? Decías, bueno, yo ya sabía. Cosas que uno no lo sorprenden, obviamente. Nosotros
en Renovación Nacional en marzo del año pasado, mucho antes de que aparecieran estos escándalos, le planteé al presidente CERVEL, Patricio Santamaría, a nombre del partido, delante de todos los secretarios generales de los demás partidos, que el CERVEL debía impulsar una normativa que le permitiera tener atribuciones y recursos para fiscalizar las campañas en terreno, por ejemplo, porque era obvio que las declaraciones que se hacían al CERVEL no coincidían con lo que uno había visto en la calle. Se declaraba un gasto de 100 pesos y tú habías visto en la calle 1.000, 2.000 pesos en gasto. Entonces la verdad que ese punto, por ejemplo, era obvio que había ahí un problema. El CEP acaba de sacar un informe hace poquito que confirma algo que nos parecía evidente: a más dinero, mayores posibilidades de salir electo; a mayor gasto en la campaña, mayor posibilidad de salir electo. Esto era algo que se veía, que estaba, que todo el mundo lo entendía como incorrecto, pero que la ley no estaba lo suficientemente moderna como para enfrentarlo. Ahora, problemas de corrupción, como los que se han visto en otros casos, efectivamente se han producido por años. Modernizar las normas hace que se sancionen de mejor manera, pero que hay un tema detrás. O sea, si la gente cree que se va a terminar la corrupción, no se va a terminar. La cosa es cómo la detectas de forma más rápida, cómo logras constituir pruebas de mejor manera, cómo pones más barreras para que eso se haga. Si tú ves el caso francés o el caso español, el francés es el más dramático quizás por lo más reciente, y hace una cronología, es casi idéntico a lo que estamos pasando en Chile. Entonces, la persona que es sinvergüenza lo va a hacer con o sin una nueva ley. Bueno, desde la época de los griegos ya existía el concepto de ética. Pero además muchas de las actuales normas yo creo que se ajustaban más o menos a lo que se necesitaba, pero lo que pasa es que no se cumplen nomás. Entonces, ¿cómo haces que se cumplan? Y lo que hay que ver ahora, las normas que se proponen que las da a conocer en parte y muy línea gruesa por razones obvias la presidenta durante la semana, vamos a ver cómo se materializan con la pasada que van a tener por el Congreso y cómo se van a materializar las que son administrativas. Ojalá vayan en el sentido correcto, porque la presidenta esta semana hizo varios anuncios y varios me preocuparon. Si tú vas a restringir la posibilidad de darse a conocer del candidato nuevo, eso favorece al incumbente, se está haciendo a la medida del incumbente, a mí eso me preocupa. Si se restringen los plazos, si se restringen los lugares o las formas de hacer propaganda, se debe hacer con mucho cuidado, de manera de equilibrar la cancha, de emparejar la cancha. Álvaro, cuando ustedes llegan a la comisión, les dan un diagnóstico de lo que tienen que arreglar, les pasan una radiografía y le dicen aquí están los tumores y todo. En ese sentido, ¿cuál fue la primera impresión que te llevaste de lo que había que empezar de alguna forma a proponer para arreglar? ¿Y cómo eran las discusiones al interior de la comisión en términos del fragor de las pasiones, o había más racionalidad? Bueno, el diagnóstico que dio la presidenta fue un punto de partida, lo mismo el decreto, pero en realidad nosotros realizamos nuestro propio diagnóstico y levantamiento de situación. En eso también nos ayudaron mucho los mismos partidos políticos que nos fueron a exponer su propuesta y nos dieron su diagnóstico de la situación, organizaciones de la sociedad civil y expertos propiamente tal de la academia. En esa conformación de diagnóstico, que yo creo que duró hasta el último minuto, ir viendo cómo va avanzando el problema en cada uno de los aspectos que queríamos regular, que fueron estos 21 temas, se fueron produciendo distintos tipos de discusiones. Algunos que iban desde lo obvio de que había un sistema que no estaba funcionando, leyes que tenían demasiados hoyos por donde estaba entrando malas prácticas, corrupción derechamente, que habían por así decirlo, prácticas que ya se habían instaurado como buenas, pero que en realidad generaban un perjuicio muy notorio a la ciudadanía y en particular a por ejemplo, en este caso, como dice Mario, al desafiante. Hoy día tenemos un sistema de elecciones que permite gastos sumamente agresivos para el sentido común de los chilenos. Cuando vemos los topes de gasto hoy día en las presidenciales, son 9.000 millones. O sea, hay que esforzarse para llegar a los topes, sin embargo, el nivel de gasto sigue siendo muy amplio. En ese diagnóstico yo creo que todos estuvimos bastante de acuerdo. Luego, en las discusiones y en las soluciones, justamente cómo proteger al desafiante versus el incumbente, habían diferencias que se fueron, en algunos casos, llegando a consenso, y en otros casos quedaron en el voto de minoría. Ahora hay que recalcar que el informe tiene un 90% de unanimidad, y en ese debate las dos opciones se le entregan a la presidenta, porque al final del día estamos muy conscientes que la presidenta con el legislativo son los que tienen que aprobar los proyectos de ley. Ahora, lo que a mí me preocupa de alguna manera, que como hay un momento político, comunicacional sumamente exacerbado, con una crisis y un desprestigio que no había llegado nunca en términos de encuesta y todo eso,
no vayamos a caer en una especie de exceso de regulación, con el sentido de calmar, diríamos, el clamor popular de querer justicia, es decir, sabéis que desde ahora en adelante está todo prohibido, no se puede eso. No podemos caer en un exceso de regulación que signifique inmovilismo. Mira, Pablo, yo creo que cuando Vargas Llosa decía que Chile es el único país latinoamericano que vende las leyes en la calle, y yo creo que es verdad. Chile cree que puede arreglar y regular todo a través de las leyes, y eso no es cierto. Entonces hay que enfrentarlo primero y darnos cuenta que ahí tenemos una falencia clara. Las leyes no nos van a solucionar nada si no tomamos conciencia como ciudadanos de que el bien general, y somos además, estamos ejerciendo una labor pública, de que el bien general tiene que estar por sobre nuestro bien particular. Los conceptos de probidad y transparencia están en nuestra Constitución, artículo 8 de la Constitución, consagrado al más alto nivel de la República. O sea, aquí nadie me puede decir, ¿no es cierto?, que probidad, transparencia, ética no existen, están ahí. Hay derivaciones además de eso. La Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado claramente establece el principio de probidad administrativa, ética pública, está consagrado perfectamente. Lo mismo que en el Estatuto Administrativo. Eso no es un problema de leyes. Es un problema de aplicar las leyes, pero sobre todo, Mario lo dijo al principio, de cumplir las leyes. Entonces, si nosotros tenemos una mayor regulación y no cumplimos las leyes, eso no va a servir de nada. Es la toma de conciencia ética del ciudadano y de quien ejerce la labor pública hoy día. Mario, se dice, echa la ley y echa la trampa. Y yo podría decir, echa la cadena, viene la calma. ¿En qué sentido? Que no nos vayamos a quedar con la idea de que ya quedó todo solucionado, porque ayer vi que dentro de los hashtags que surgieron en la semana, el que tenía una de las tendencias era Bachelet cumple. Y era como decir, ya, aquí borrón y cuenta nueva. No tienes ese temor, no existe esa preocupación de que en el fondo, más allá de la parte legal, porque sigue su curso, no existen leyes con sentido retroactivo, pero no nos vayamos a quedar que porque tomamos una aspirina ya erradicamos el cáncer. Los temores míos son varios. Primero, al margen de la comisión, se ha instalado en la opinión pública la idea de que en los juicios que se están ventilando van a haber condenas inmensas. Y la legislación no contempla sanciones privativas de libertad para la mayoría de los casos que se están conociendo hoy día. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el ciudadano de a pie, que esperaba que hubiera condena a presidio perpetuo, se encuentre con que hay condenas en régimen de libertad? Va a generar una situación complicada. Hay un ambiente complejo para eso. Luego, los anuncios de la presidenta ayer son cosas bien generales. Hay que ver cómo se aterrizan, porque efectivamente echa la ley y echa la trampa. Nosotros lo vemos a diario. O sea, la ley de compras públicas es un tremendo avance. Está la Fiscalía Nacional Económica, que fiscaliza las bases. Pero tú te encuentras a diario con que la ley permite que se pongan barreras de entrada que son chiquititas en apariencia, pero que lo que van haciendo es favorecer siempre a los mismos. O sea, exigir experiencias altísimas. El nuevo no puede competir jamás en un profesional o en una empresa. Exigir cosas tan específicas que las cumple solo una empresa. Eso deja fuera a todos los demás oferentes. Exigir volúmenes que probablemente, y ahí hay una diferencia en lo que escuchaba esta semana Andrea Repeto, señalando que se va a tratar de que se concentren más las compras públicas. A mí eso me complica porque favorece a los grandes... te piden boletas de garantía que no tienes plata donde sacar. Que los más pequeños no tienen. Claro. Estuve la semana antepasada en Gualañé, me decían los comerciantes de Gualañé, nosotros, ¿por qué no podemos optar a ser también partícipes de este tema de las compras públicas? Porque la Municipalidad de Gualañé tiene que comprar en Talca, el Sodimac de Talca. Entonces hay muchas cosas que hay que corregir. Pero sobre todo lo que yo espero es que esto se traduzca en medidas concretas que no sean demasiado exageradas producto de la presión del momento. Encuentro que, por ejemplo, restringir la reelección de un alcalde a una reelección, a mí me parece un error. A mí me parece que eso es sobre reaccionar. Creo también que, si bien es cierto, la ley penal no puede ser retroactiva y algunas otras normas generales no pueden ser retroactivas, perfectamente se podría establecer ahora que quien es sancionado ahora por casos de corrupción, aunque la sanción sea menor, no puede repostularse a la próxima elección. Eso no es retroactivo, eso es hacia adelante. Es una mediadura de las que yo espero. Hay hartas cosas que me imagino que vamos a poder conversar en el programa de lo que se anunció, pero yo espero medidas concretas que la gente sienta que esta vez sí están doliéndole
a los que se han aprovechado de los vacíos del sistema. Ahí yo creo que tiene que enfocarse las propuestas y eventualmente los proyectos que se vayan a ir tramitando. Álvaro, ¿en cuánto incidió la coyuntura, el momento actual, la información que está calentita, la que está en los titulares de los diarios, para ir tomando las decisiones respecto a lo que se proponía, respecto a lo que se escribía y lo que se votaba? ¿Crees que hubo suficiente, te diría, la suficiente aislación o abstracción del tema para ir al tema más general? ¿O también eso era un factor o un elemento a considerar al momento de escribir y al momento de votar? Obviamente nosotros no éramos un consejo asesor, como lo definimos al comienzo, marciano. No veníamos de un mundo ajeno a muchos de los problemas y propuestas que se estaban discutiendo en la propuesta final que elaboráramos como consejo, ya llegando a un acuerdo entre los 16 miembros. Cada uno de nosotros tenía un trabajo y ese trabajo también se veía en la coyuntura. Entonces, si bien para nosotros era relevante lo que estaba pasando, era también muy relevante mantener una consistencia en contenido y en la mirada sistémica que podíamos tener de todas estas 200 y tantas propuestas para que tengan un cierto grado de armonía entre lo que es lo público, lo privado y las recomendaciones éticas y de educación. En eso pueden ver propuestas hasta que abarcan infancia, los temas de control de abuso de poder con niños, educación cívica y temas ya que apuntan más a regular de mejor forma la actividad empresarial, fortaleciendo superintendencia, y también el tema público, por ejemplo, a través del Consejo para la Transparencia. Hay hoy día una discusión de poner en el artículo 8 de la Constitución de forma explícita el principio de transparencia y acceso a la información, porque se han dado muchos debates que apuntan a acorralar un poco a la transparencia, subyugándola a todos los derechos constitucionales, que esa ha sido la postura del Tribunal Constitucional. Aparece la transparencia y también la publicidad. Aparece en el artículo 8. Sí, pero no dice transparencia propiamente tal. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional se ha agarrado para decir que la Constitución no pondera la transparencia, por ejemplo, en relación a otros principios básicos del Estado, y ha fallado en contra, por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos. Y ese tipo de cosas nosotros las recogimos y hacemos una recomendación para que se garantice el acceso a correos electrónicos institucionales y que la Constitución, dentro de las bases de la institucionalidad, contenga una declaración de principios por estos dos elementos y también garantice el acceso a la información. Esto es en el marco justamente de, uno, valorizar el sistema que hoy día tenemos. Hoy día hay leyes y hay un sistema que medianamente no funciona. Podemos algunos opinar de que hay que reformarlo de cero, pero en realidad lo que hay que hacer es mejorarlo y hacer que realmente funcione en base a la experiencia. No sacamos mucho volviendo a foja cero, tratando de intentarlo nuevamente y ver que un nuevo sistema tiene tantos hoyos. Así las cosas, yo creo que por lo menos con estas soluciones que proponemos se hace un poquito más difícil el echa la ley, echa la trampa. Álvaro, perdón. Deme un segundito, que tengo que ir a una pausa, volvemos. Bueno, dentro de lo que ocurrió la semana está el anuncio de empezar un trabajo hacia la reforma constitucional, están los titulares, hay que ver cómo se va a implementar a contar de septiembre. Veamos el financiamiento de la política, de parte del Estado, parte de lo que se dijo, también todo lo que tiene que ver con la empresa privada, en fin, todo aquello. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, durante la semana, usted lo vio en cadena nacional, la presidenta Bachelet entregó parte de las conclusiones de las propuestas del Consejo Asesor Anticorrupción. Estas son las principales y entramos a desglosarlas una por una en este panel. Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados. Y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito. Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros. Tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacios a nuevos líderes. Esta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana. Fortaleceremos el servicio electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley.
Daremos autonomía constitucional al CERVEL. Regularemos detalladamente el financiamiento de las campañas electorales. Lo importante debe ser el debate de ideas. Por ello, reduciremos el gasto. Solo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas. Aquí se marca una nueva relación entre el dinero y la política, entre el financiamiento de la política y la ciudadanía. ¿Cree que con estas medidas se empareja la cancha para que, yo siempre lo digo, que la política no sea una actividad de millonarios o para quien tenga de atrás grupos de poder, gente con plata? ¿Se empareja la cancha para que todos puedan acceder a algún cargo de elección popular con esto? Mira, antes de contestar eso, yo quisiera señalar dos medidas que me parecen muy importantes y que no las pusieron ahora, que desde mi perspectiva académico, educador, son vitales. La primera es el tema de la educación cívica, porque creo que hay que legislar con mirada a futuro. Este país ha tenido un retroceso gigantesco en cuanto a educación cívica, a entender lo que significa ser ciudadano, de sentarse a conversar, de discutir. Yo lo veo en mis propios estudiantes de la universidad, donde el diálogo primero se toma en la universidad y después dialogan. Eso es, allí hay una falta efectiva de madurez cívica. Y eso desde pequeño, digamos, hasta la universidad debe trabajarse vinculado con la ética. Y lo segundo, porque uno tiene que hablar cosas que a la gente le hagan un real sentido. Y lo segundo que me parece importante, que no se puso acá, es la Defensoría Ciudadana, el defensor de... Usted se me adelanta pueblo. los temas. No, pero es que aquí colocaron algunos temas que aquí está hablando de financiamiento de la política. Son importantes para los políticos, pero hay otros temas que son muy importantes para la gente. Lo que pasa es que, a raíz de eso mismo... Perdona, Pablo, y este tema, el defensor público, que yo he escrito ¿El ombudsman? Sí, ombudsperson me gusta más decirle, para que no tengamos problemas de género. Es un tema que está puesto en el Congreso Nacional en forma reiterada y el Parlamento no lo ha querido tomar. Y es importante para una democracia sana que tengamos un defensor de ciudadanos. Ahora, justamente con lo que dices tú de educación cívica, me dice, bueno, ¿y para qué voy a aprender educación cívica si es que no me emparejan la cancha? Okay. ¿Se emparejan la cancha con estas medidas? Yo creo que en alguna medida sí. El problema es cómo vamos a financiar el emparejamiento de la cancha, que es una derivada, ¿no es cierto?, que viene de eso. Claro. Y tú me querías decir algo. Sí, no, sobre la educación cívica y el defensor del pueblo, fíjate que esas dos medidas fueron las que más nos mencionaron en las audiencias públicas. Y es justamente las dos medidas, una que habla de este malestar por abuso y otra que habla de, viniendo de las audiencias públicas, de la sociedad civil, de un reconocimiento que nosotros también como ciudadanos en algo no estamos funcionando bien y ahí hay que establecer una política súper clara. Entonces esos dos anuncios son para nosotros como Consejo también muy regalones por esta connotación que tiene de haber venido tan reiterativamente de las organizaciones de la sociedad civil que nos expusieron. Partidos financiados por el Estado y reinscripción de militantes, ¿positivo o negativo o da lo mismo? Yo creo que es positivo el financiamiento, la reinscripción me parece más de una medida más efectista que efectiva. Nosotros los partidos políticos estamos sometidos a una regla. Si nosotros no obtenemos el 5% de la votación en la parlamentaria, nos disuelven. Y por lo tanto tenemos obligaciones para seguir existiendo como tal. A mí, la verdad que si eso no va a tener costo, discutíamos antes con si esto iba a ser reinscripción del partido o de militante. El reinscribir un partido tiene costo porque hay que hacerlo ante notario. Si es solamente el refichaje, bueno, ok. Renovación ha puesto más requisitos que lo que pone el CERVEL para fichar militantes. Hemos tenido solo 2 quejas en estos 5 años de gente que ha dicho, mire, yo no firmé por renovación. Agregamos hasta la fotocopia de la cédula de identidad, fíjate. Somos el que menos reclamos tiene, pero igual me parece bien para sincerar los padrones, estupendo. Pero fíjate que hay varias cosas ahí. Yo no creo que se empareje la cancha aumentando el tamaño de los distritos para la elección parlamentaria. Yo creo que al revés. El tamaño del distrito nuevo es una barbaridad. Eso está referido al binominal. Sí, pero eso tiene que ver con que finalmente, igual que en Estados Unidos, para ser senador o eres millonario o te está financiando algún millonario. Vamos hacia allá, lamentablemente, porque a enfrentar una campaña con ese territorio es hoy día imposible para un ciudadano de a pie.
Mejorar el financiamiento tiene que ver también con mejorar la mecánica. A ti te devuelve el Estado y se va a aumentar la cantidad de pesos que te devuelven por voto, pero te lo devuelve después de la elección. Se supone que la gente en chileno simple te fía. Te hace las cosas esperando que tú le pagues terminada la elección y una vez procesado por el CERVEL tu declaración de gasto. ¿Quién en su sano juicio cree, porque no es verdad, eso no funciona así, a nadie le funciona así, eso es una mentira gigante que todos sabemos que es mentira, pero sigue funcionando así? ¿Quién te va a dar 6 meses de crédito en una imprenta, en una ferretería o en donde sea? Eso no funciona así. Yo creo que no se empareja la cancha con eso. Sí creo que los partidos deben tener más transparencia. Nosotros en general hemos sido bastante bien evaluados, salvo la última, que hay un par de detallitos en donde creo que hay error de transparencia y nuestro cruzado. Renovación Nacional elige un militante un voto, y eso hay que exigírselo a todos los partidos políticos. En cada elección debe haber en el lugar de votación un notario que certifique el proceso. O sea, los partidos tienen que también tener más normas de transparencia. Me alegro de los ombudsman. Yo fui alumno de Jorge Mario Quincio, era mi profesor de Derecho Constitucional, y la verdad es que empezaba la clase hablándonos del ombudsman. Yo no sé si lo vamos a hablar después, pero de menos temas muy importantes. No habla la presidenta una palabra de las empresas del Estado. Y me va a perdonar la presidenta y la gente que está en el gobierno, pero están capturadas por la concertación. Codelco, y mira lo que estoy diciendo, una cosa muy fuerte, Codelco, ENAP, Polla, etcétera. Si vamos a fiscalizar, me parece estupendo, fiscalicémosla todas. El dinero y la política, no el privado y la política, no el negocio y la política. Y un detallito, en Canadá, en Francia, en Australia, las empresas sí pueden aportar a las campañas, y me parece que son democracias bastante sólidas. Por lo tanto, tampoco caigamos en el mito de que esto solo pasa en Chile. Es como cuando nos decían que los particulares subvencionados tenían lucro solo en Chile, y eso es una mentira, el puerto de una catedral. Mira, vamos a hacer una pausa, vuelvo contigo, y la pregunta es, en la comisión a lo mejor hicieron falta políticos, en el fondo, para que no quedara, según muchos, en el mundo académico, y faltara práctica, que es un poco lo que tú estabas evidenciando recién. O a lo mejor lo que se conoce todavía, o más en detalle, dice todo lo contrario. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, ya estamos de vuelta analizando lo que ha sido parte de las conclusiones de la propuesta del Consejo Asesor, parte de lo que es nuestra política, esos temas que los veo muy lejanos, pero la verdad que en el día a día a cada uno de nosotros nos importa y va incidiendo en cada una de nuestras decisiones, aunque no nos demos cuenta. ¿Hicieron falta miradas políticas de políticos profesionales, avesados dentro de la comisión? Un poco para llevar la práctica, porque cuando dice, como dice Mario, de repente, eso es una soberana mentira, eso no funciona así en la realidad. Ese es el valor de haber escuchado en audiencia a partidos políticos y personas ligadas al mundo de la política. Creo yo que en el Consejo no era necesario por un tema más bien de percepción de la ciudadanía. Hoy día quienes están cuestionados son justamente los políticos, este sector que se ha visto manchado por las malas prácticas de unos pocos. En eso hay que condenar con mayor fuerza todavía quienes han cometido malas prácticas, porque quebraron una confianza que va mucho más allá de ellos o sus partidos. Creo yo que al final también pesa mucho el cuento de que el gobierno va a tomar la última palabra sobre las medidas que nosotros propusimos, y que el legislativo también tiene una instancia ahí de debate. Por lo tanto, el Consejo no era necesariamente la instancia donde el debate político y las negociaciones políticas se tenían que realizar. Fuera de lo anterior, de todos modos, todos los que estábamos sentados en el Consejo teníamos cierto grado de vinculación y participación con la política. Por lo tanto, tampoco es como que nos hayan tenido encerrado en una universidad y nos sacaron de la sala de clase y nos pusieron en el Salón O'Higgins de la Moneda. Sabíamos perfectamente cómo funcionan, y en la misma línea del tema de campaña es que nosotros proponemos, y está en el informe, una campaña distinta. No confundirnos con el tema de incumbente y desafiante, pensando que el desafiante es uno que representa un partido gigante. En cada elección hay muchos desafiantes, por lo tanto no es tan sencillo ese equilibrio. Yo estoy muy de acuerdo contigo que hay que lograrlo,
pero pasa por una serie de medidas complementarias. Uno de esos es terminar con el carnaval de las calles de palomas cada 2 metros, y eso también baja mucho el costo. Con un registro de proveedores donde se puedan identificar diversos tipos de proveedores que respondan a necesidades chicas como una ferretería y que pueda responder a una necesidad grande, el CERVEL va a tener la garantía de poder hacerle un pago expedito en el caso de los reembolsos. Entonces hay un sistema general que funciona y que se pensó dado para unos partidos políticos que puedan tener financiamiento público y por lo tanto puedan garantizar un funcionamiento adecuado, y ni siquiera para el resto de la ciudadanía, sino que para sus propios militantes sea realmente el canal de participación por excelencia que deben ser, y que hoy día los ciudadanos estamos buscando en cualquier lado menos los partidos. Ese es un problema esencial que tienen los partidos, y que esperamos que con el financiamiento público, que no solo es para la sede, para la luz, para el agua y para el personal, sino también para generar instancias de formación cívica, para formar líderes, para formar estudios, se pueda realmente llegar a un sistema nuevo de partidos, lo cual también significa reconocer lo bueno que tiene hoy día. Rafael, cuando dicen, mira, fin a la puerta giratoria de que del ministerio una persona pase a una empresa que controlaba o regulaba, podría desincentivar que los mejores profesionales no quisieran acercarse a los puestos de autoridad. ¿Por qué? Porque te garantizan un año de cesantía posterior a tu salida del gobierno. ¿Crees que se pudiera producir eso, o la vocación pesa del que tiene servicio público? No, yo creo que no. Yo creo que no. Me parece bien las inhabilidades. Creo que es delicado, ¿no es cierto?, que una persona que haya estado, se ha visto. Se ve. En puestos importantes, luego se transforme en un gran lobista, digamos. Tenemos grandes lobistas que ha pasado con eso. Entonces, me parece bien la medida. Yo quería preguntarle a Álvaro si vieron el tema de nuestra ley actual de probidad y no tomaron la opción de ampliar esa ley, por ejemplo, a los parlamentarios. Yo nunca he entendido eso. Yo nunca he entendido por qué, porque me dicen no son funcionarios públicos, digamos, ¿no? Pero ejercen la función pública. Entonces, ¿por qué nuestros parlamentarios, si hay una ley hecha con respecto a los funcionarios públicos, ¿por qué no la ampliamos hacia los parlamentarios? ¿Dónde está el problema ese? Es un experimento más o menos interesante por la técnica legislativa que yo creo que viene de la Constitución. Ahí también hay un cuento con las autonomías constitucionales, que se produjo un debate puntualmente respecto a la autonomía constitucional también del Consejo para la Transparencia, porque nuestra recomendación es extienda la ley de transparencia al legislativo, al judicial y a los órganos autónomos. En el caso de la probidad de los administrativos, pasa por un tema de que el estatuto administrativo ya está ahí, tiene sus propias normas, y lo que tenemos que hacer es homologarla a la ley orgánica del Congreso, que es la que establece la base de todo el articulado que tiene el Congreso. Por lo tanto, salía mucho más fácil en términos de recomendación pedir que las normas o se homologaran o que se incluyeran cosas en el caso del Congreso, que está al debe en el caso de las comisiones de ética y transparencia. En el último capítulo de integridad hay un tema de reforma a las comisiones de ética y transparencia. Pero respondiendo a tu pregunta, era más que nada técnica legislativa para cómo hacer que las propuestas fuera más fácil implementarlas. Y ahí fue donde en el Congreso pedimos muchos casos que se homologara, y las comisiones de ética y transparencia que eleve el estándar de publicidad, que se compongan de miembros externos, que no solo sean parlamentarios, sino que por lo menos hayan 2 miembros que den una visión un poco más extrapolada del interés político que pueda haber en una determinada sanción o advertencia. Y también hay obligaciones de funcionamiento interno respecto de las actas y demás. Me parece muy bueno, parece muy bueno, porque durante mucho tiempo hemos tenido mundos divididos, ¿no? Donde la probidad y la ética pública se aplicaba a un solo sector del Estado, no al gobierno, del Estado, y al otro sector no se le aplicaba nada y se autorregulaba. Y las autorregulaciones muchas veces no funcionan muy bien, digamos, pero es cosa de verlo. Creo que es estupendo que podamos homologar el mismo principio de integridad para todos. Mario, ¿quién va a integrar, va a llevar adelante todas estas reformas? Me refiero no solamente al tema institucional de que debiera ser la moneda, la que ponen las velocidades, pero ¿quiénes van a participar de esto? Porque aquí justamente parte importante de estas leyes van a ser aprobadas, de las leyes que se generen, van a ser aprobadas, reprobadas, de alguna manera enmendadas
justamente por quienes son afectados. Y en ese sentido va a tener que tomar a lo mejor el liderazgo, como pareciera que lo tomó a contar de esa cadena nacional la presidenta Michelle Bachelet. ¿Y cuál es el rol de la oposición? Yo creo que no hay que ver la ley como que está afectando a los parlamentarios en ejercicio. O sea, yo creo que ninguna los afecta si uno se pone del lado de la ciudadanía. Yo creo que ningún parlamentario se va a atrever a votar algo a su favor hoy día, en ninguna ley, en ninguna, porque creo que los niveles de control ciudadano son cada vez más altos. Es que yo creo que eso ya no resiste mayor análisis. Renovación Nacional lo ha propuesto varias veces. Espero que ahora se le puso suma urgencia esta semana, así que entiendo que se va a discusión inmediata, esta misma semana. Yo no creo que se produzca eso. Nosotros hemos mandatado a nuestros parlamentarios, le hemos pedido a nuestros parlamentarios además que conducen las comisiones clave, por ejemplo Alberto Espina en el Senado, que colaboren, y Alberto está poniendo en discusión los proyectos que son más urgentes de manera prioritaria, y va a haber colaboración y transparencia absoluta en la discusión de estos proyectos. Tienen que doler obviamente para que sean efectivos, pero sobre todo yo vuelvo a insistir, hay que dar señales concretas sin volverse loco haciendo cambios que creo que finalmente va a haber que retrotraer en 2 años más, y haciendo cambios estructurales. Yo lamento que el Servicio de Impuestos Internos no tenga también el carácter de autónomo que se le va a dar al CERVEL, o que tiene la Contraloría, o que tiene la Tesorería. Lamento que... Pues habla de unos consejos directivos. Sí, pero no es lo mismo. Está demostrado esta última semana que el Impuestos Internos, y eso también lo hemos planteado por años, tiene que tener autonomía, no puede seguir como está. Es imposible. El servicio... mira, olvídate de la coyuntura. El INE tiene que ser autónomo. Mira lo que pasa en Argentina con el tema de las estadísticas públicas, la opacidad que existe ahí. O sea, debemos avanzar como Estado. Quiero una frasecita así. No quiero producir la sensación, porque yo estoy súper contrario a eso, de que aquí está todo malo. Porque no es así. Chile es un país que ha avanzado muchísimo. Y cada una de estas crisis produce, ¿cierto?, un efecto de crecimiento, y que vamos aprendiendo de los errores, lo que se hizo mal, lo que se corrige, etcétera. Y creo que es el momento de avanzar un poco más en transparencia, en mayor accountability, mayor capacidad ciudadana de fiscalización a la autoridad. Yo creo que esos son los pilares por los que tiene que canalizarse esto. Y obviamente ni una posibilidad, para que el telespectador lo tenga claro, de que aquí vaya a haber freno a la labor de los fiscales en este minuto, porque también ha estado en la discusión. Sí, pero también se traduce un poquito en señales, como diciendo, mira, ya de ahora en adelante esto deja de ser importante porque lo vamos a arreglar de esta manera. Por eso es una opinión mía. Rafael, a mí me llamó la atención que justo más o menos al final de la cadena dice, bueno, y se empieza a trabajar en el proceso de una reforma constitucional. La reforma constitucional, ¿en qué medida se va a poder dar? Porque yo me acuerdo que alguien por ahí decía que era fumar opio, porque la legislación actual, la Constitución actual permite pocas modificaciones. Tiene que tener determinados quórum, por lo tanto no nos vamos a encontrar con una nueva Constitución probablemente al final de todo el periodo, sino con una Constitución perfeccionada, pero no una Constitución 0 kilómetros. Mira, nuestra Constitución política actual es una Constitución ideológica, a diferencia de la Constitución del 25, que era bien neutral y que podía ser presidente de la República persona de cualquier ideología. Nuestra Constitución es ideológica y es una realidad que hay que reconocer, y está muy bien hecha, además. Entonces, sí tiene 3 factores que yo quisiera, ahora que estamos hablando de probidad, señalar. 3 pilares que consagran nuestra Constitución: el principio de juridicidad, el principio de responsabilidad y también el principio de control, ¿no? Que debería traspasarse a cualquier otro norma política que tengamos. Las constituciones son políticas. Las constituciones son normas políticas, no son normas jurídicas. Se transforman las normas políticas en normas jurídicas, claro, pero nacen como normas políticas. El año 2005, esta modificación que se hizo en el gobierno del presidente Lagos, lo único que tuvo por objeto es sacar los enclaves de la Guerra Fría que tenía la Constitución del año 80. Pero es la misma Constitución, aquí no hay un cambio sustancial. El capítulo 1 de la Constitución y el capítulo 3, que a mi juicio son los más importantes de la Constitución, se mantienen casi exactamente igual, con alguna que otra cosa que se haya incorporado. Entonces, como decía Jaime Guzmán, la Constitución es semipétrea, digamos, ¿no? Entonces es difícil entrar a modificarla. Pero yo he escuchado tantas cosas
como la Constitución se hizo como una trampa. La Constitución se hizo en un momento histórico de este país en que era necesario y que se veía que el binominal era lo mejor para el país, ¿no? La imagen era de una especie de Estados Unidos con dos grandes bloques que se movían. Claro. Hoy día, como la Constitución es política, estamos viendo que eso ya no está bien y tenemos que cambiarla. Y requiere grandes consensos, porque vamos a vivir en una norma constitucional todos los ciudadanos de este país. Y tenemos que estar relativamente de acuerdo con lo que vamos a tener hoy día o no. El tema del origen quedó bastante atrás, a mi juicio, cuando es modificada, ¿no es cierto?, el 2005 por el presidente Lagos, ¿no? Hoy día tenemos una Constitución que funciona bien, y tenemos que ver qué es lo que queremos modificar, efectivamente. Claro, porque no es tan catastrófico. ¿Tú crees que con el discurso, con lo que dijo la presidenta, y lo mismo para ti, Mario, queda descartada la Asamblea Constituyente? La misma Asamblea fue una aspiración nada más, porque finalmente no se puede hacer. Yo creo que ese tema quedó abierto y la presidenta en los próximos días debería hacer ya una bajada más concreta de cómo va a ser el mecanismo. Por el aspecto legal no me preocuparía tanto, porque han salido mociones hasta de que se envíe un proyecto de ley donde se adelantan las elecciones. O sea, aquí hay una situación que permite aprobar algún tipo de legislación que adapte este proceso sin que previamente se haya acordado en la Constitución. Pero yo creo que lo esencial en este caso es, primero, responder la pregunta de qué es lo que queremos cambiar. Sí. ¿Es solo el problema de que esta Constitución tiene una raíz antidemocrática derechamente, que se dio en dictadura? ¿Es el problema el contenido? ¿Qué tipo de modelo queremos adoptar? ¿Queremos una Constitución mínima? Yo en la Facultad de Derecho, una de las cosas que más me quedó grabada es que la Constitución chilena no tiene el preámbulo, que es como la carta grande de principio, y después vienen cosas más concisas. ¿Y tú sabes por qué? ¿Qué es lo...? ¿Ah? ¿Por qué? ¿No tiene preámbulo? ¿Por qué no tiene preámbulo? Me acuerdo algo de la historia, pero... Lo sacó en la comisión de Alessandri. Venía con un preámbulo y un naturalista total, de principio a fin. Y cuando llegó a la comisión, para entregárselo, cuando Alessandri ya debería revisarlo en su comisión para entregárselo a Pinochet en su momento, le sacaron todo el preámbulo. Tenía preámbulo. Le sacaron. En este caso yo creo que un sinónimo de que la Constitución se dio en el marco de una asamblea, en democracia, podría ser incorporarle algo de ese tenor. Pero yo creo que la principal pregunta es ¿por qué? ¿Qué queremos cambiar? Y ahí vemos cómo hacer. Sin duda el proceso participativo que anunció la presidenta ayuda en la medida que se haga con una metodología buena, que permita levantar información valiosa, concisa, respecto de qué es lo que esperamos como ciudadanos que tenga nuestra carta fundamental. Ahí va a ser súper difícil, porque no es menor cómo se hace, de dónde viene, porque si no va a ser eternamente cuestionada, sobre todo por nosotros las generaciones que estamos aquí. A lo mejor más adelante se empieza a transformar en una constitución sólida, con modificaciones que son las lógicas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo crees tú que se va a resolver? ¿Cuál es la propuesta que tiene desde el sector, desde el mundo político en general, no solamente desde RN? La presidenta ayer dijo mucho, pero no anunció nada. Efectivamente tiene que hacer una bajada, como dice Álvaro, esta semana, la próxima, no sé, en qué consiste este proceso que ella abre. Obviamente el proceso está ajeno, al parecer, el proceso previo a lo que está establecido hoy día en la propia Constitución. 3 o 4 cosas. Uno, se le echaba la culpa de todo al binominal, el binominal se cambió, entonces ahora la culpa de todo va a ser de la Constitución, porque el binominal no va a corregir, no va a ayudarle a la señora que está en la casa a solucionar sus problemas, como se le quiso decir en algún minuto. Y por lo tanto, ahora hay que tener otro cuco al que culpar de que las cosas no resulten por un sector, no por todo. Hay gente que ha dicho abiertamente que este cambio del sistema electoral ya no hace necesaria la Asamblea Constituyente porque tiene tal nivel de distorsión, y está demostrado. Hay 10, 12 diputados que van a salir electos por determinado partido incluso, porque están puestos ahí así. O sea, no es el extremo de lo que hizo Chávez en Venezuela, pero sí... ¿Es con el cambio ahora? Con el cambio, con el nuevo sistema, y está clarísimo, y están los estudios hechos. Entonces, ¿qué te dicen estos? El senador Navarro lo dijo abiertamente: con la nueva elección y resultado de este nuevo proceso electoral no es necesaria la Asamblea Constituyente. Por último, nosotros estamos abiertos como partido siempre a una reforma constitucional, a analizar lo que hay que cambiar. Pero si tú le preguntas a los que hoy día promueven esta cuestión,
con muchos matices. Y por último, el mito de la participación. La gente en Chile no participa en nada, ni en la iglesia, ni en el club deportivo, ni en el sindicato, ni en nada. La gente se siente cómoda, señor que me está escuchando en la casa no le va a gustar esta parte, pero se siente cómoda poniendo un me gusta en Facebook. Y con eso ya se dio por satisfecho y participó. Entonces tampoco hagamos un mito de que la gran participación ciudadana. ¿Qué van a hacer? Las ONG y los grupos de opinión o de presión que ya están hace años trabajando en esto, que llamaron a marcar AC y que obtuvieron un resultado paupérrimo, pésimo, porque fue muy bajo. ¿Y qué más? Y los parlamentarios. Yo espero que esto se canalice de manera responsable, porque la Constitución es un documento demasiado importante, la piedra angular de toda nuestra estructura. Es importante que se mantenga como piedra angular, y no que sea como es hoy día, cuestionada constantemente, justamente por el origen de los orígenes. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta, continuamos con otros detalles y metiéndonos en otros temas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, que a pesar de que en el origen de la comisión se veía también que se regulara, no se regulara, sino que se pusiera también acento en las empresas privadas y su transparencia, porque finalmente vemos corrupción en las empresas privadas y estas corrupciones en empresas privadas también en muchas oportunidades afectan a todos los chilenos. ¿Por qué? Porque la NFP tiene acciones, tiene propiedad en estas. Entonces se hace acento también a la delación compensada, en fin, a ver cómo van a ser las asociaciones gremiales de diferentes productores para evitar colusión. Pero no vi que viniera algo igual con respecto al financiamiento, a la transparencia de las empresas estatales. Me explico, porque uno podría decir, mira, ya que hay transparencia en la política, también debe haber en las empresas del Estado, porque una va de la mano con la otra. Pero no es tan así. O sea, de hecho, nunca se ha podido ver bien, por ejemplo, las cifras de TVN, porque dicen, mira, es una empresa del Estado, pero no es estatal, tiene un régimen especial. ¿Qué más echaste de menos tú? Con mi deformación, ¿sí? La transparencia en la gestión de las empresas, de las universidades estatales. ¿Ya? Yo creo que hasta el día de hoy tenemos una opacidad grande allí, y hoy día estamos enfrentando una eventual reforma de educación superior, y esa reforma debería implicar más recursos para las estatales, pero más transparencia para las estatales. ¿Qué significa en el día a día la falta de transparencia de los planteles estatales? Bueno, significa por de pronto que los balances financieros y la gestión del día a día es una especie de misterio para los estudiantes, y vemos casos como el que pasó hace un tiempo de la UTEM, que pasó en un par de años de tener 2.000 millones de superávit a tener 2.000 millones de déficit. Y uno se pregunta cómo en 4 años lo pueden hacer 2.000 millones tan mal. Entonces, como para que se ajuste la misma cifra, y ahí salió el tema de que quizás lo querían vender, y hubo una serie de escándalos. Por otro lado, también las universidades se quejan mucho del control que realiza la Contraloría. Entonces, claro, cada cosa que pasa con la Contraloría es un sufrimiento eterno. Entonces, sobre ponerle transparencia, y más o menos lo mismo pasa con las empresas públicas, hay un llanto corporativo que hace que se aleje un poco la ley de transparencia de estas entidades cuando es sumamente necesario. Claro, y te dicen, mira, es que me van a cortar la autonomía, no se me metan en el aula, en las clases. ¿A ti qué te faltó, que echaste de menos? Aparte de las empresas estatales, que ya lo mencioné, porque es evidente que nadie sabe lo que pasa dentro de Codelco, y el hecho de que sea una empresa estratégica no justifica que exista ese nivel de oscuridad, porque no se puede tratar de otra manera. Creo que también faltó un poquito más de claridad en el mea culpa. Quizás también era una oportunidad ayer de ser un poquito más claro. Pero de todas maneras, mira, tocó varias cosas. Por ejemplo, dijo transparencia para las cónyuges, o cónyuges. Pero voy al punto. ¿A contar de cuándo? ¿A contar de cuándo ya no podéis tener 10 parientes en el Estado contratados? Un ministro de Estado, por ejemplo, ¿va a ser a contar del próximo gobierno? No, pero esa es la pregunta, la segunda baja, pero mira. Pero es que esa es la pregunta que también quedó dando vuelta. Con sus declaraciones. Es que la frase era bien sencilla. También. Convivientes también. A contar de ahora mismo. Esa era la frase cortita. A contar de ahora mismo. O sea, desde ya. Veamos si la bajase simplemente. Desde ya no va a poder un señor ministro de Estado tener 20 personas contratadas, familiares directos en el Estado. Es un problema, porque ¿qué culpa tiene el cuñado del ministro? Claro. Pero pucha, claro, porque habló de esposas, o sea, de cónyuges, de familiares, y por ejemplo el tema de los terrenos. Álvaro, ahí tienes la cámara. ¿Qué cámara le damos, Álvaro? ¿La 3? La 3. La cámara 3 es toda tuya.
tienes 30 segundos para decir lo que quieras, del tema que quieras. No, y mira, yo creo que en general de todas estas propuestas, en todas es importante que se involucren los partidos, en un sentido amplio, y ojalá que los discutan. El informe está en consejoanticorrupción.cl, ahí pueden ver el detalle incluso de las propuestas que nos hicieron las organizaciones de la sociedad civil, y que hagamos un acompañamiento desde la sociedad civil, desde la política, desde el mismo gobierno, en llegar a buenas fórmulas legislativas. Por ejemplo, para que la ley se aplique desde ahora y que se puedan generar los incentivos virtuosos para prevenir la corrupción desde el presente y no esperar un par de generaciones más para ver los resultados. En el caso de la Constitución también es muy importante el seguimiento que le podamos hacer como ciudadanos, porque no solo importa que la ley cumpla el estándar mínimo, también importa la calidad de la ley, la bajada, y como se ha dicho, que no tenga letra chica ninguna de las soluciones que acá se planteen en materia legislativa. Ahí la cámara 3, Mario Todavía. A la gente que nos está viendo, ciudadanos finalmente, señores, señoras, no crean esto de que Chile está en el último en el ranking de todo, que somos el peor país del mundo, porque no lo es. Piense cómo estaba usted y su familia hace 30 años atrás y se da cuenta que se ha avanzado, se ha crecido, se ha desarrollado este país y usted ha sido parte de eso. Hay muchas cosas que cambiar, muchas cosas que corregir, hay muchas distorsiones, abusos que se cometen que deben ser eliminados, pero no caigamos en esta idea de que está todo mal, que quieren vendernos algunos, de que el modelo es destructivo y que está, por lo tanto, hoy día Chile mirando un abismo. Y tenga tranquilidad de que las cosas se van a hacer con responsabilidad, que no va a haber impunidad para nadie que haya cometido un delito, y al mismo tiempo le pido al ciudadano que nos está mirando que junto con reclamar, que junto con opinar en el Facebook, vaya a votar. Esa es la principal herramienta que usted tiene, esa es su principal arma como persona, como ciudadano, y no la está ejerciendo. Cámara 2, Rafael, todo tuyo. Espero que concretemos en este gobierno la creación del Defensor del Pueblo. La Universidad Central tendrá en unas próximas semanas un encuentro para conversar sobre este tema, porque como una universidad de la sociedad civil entendemos que es necesario ponerlo en el tapete y trabajar con respecto a eso. En segundo lugar, a mí me gusta mucho la palabra que usan en el mundo anglosajón de integridad. Y porque abarca, ¿no es cierto?, una serie de conceptos que nosotros hemos manejado como ética, probidad, etcétera, y una persona íntegra es lo que queremos tener en el Estado de Chile hoy día. Y me parece que tiene que continuar la fiscalización que está haciendo la ciudadanía y la fiscalización que están haciendo los medios de comunicación también. Quiero agradecerles a los tres por haber venido a conversar con nosotros. Queríamos llevar este tema hacía tiempo. El fin de semana pasado estuvimos con todo lo que es la erupción del volcán, estuvimos también en el norte, y este era el tema que queríamos traer a la mesa para poder analizarlo, conversarlo con cierta tranquilidad, que a veces en la tele no hay tiempo, así que aquí lo tuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema importante, otro tema país.